Una vez se ha establecido entonces o se ha seleccionado la ruta por medio del método de Bruce o por el análisis jerárquico, ya tendríamos la alternativa de ruta más favorable y que vamos a considerar como viable para nuestro proyecto. En este caso voy a escoger el recorrido C, A, B. Entonces esa sería para mí la alternativa de ruta o mi línea de cero que mejor parámetros de longitud resistente o mejores parámetros en el análisis jerárquico me dio. Entonces en ese caso vamos a empezar a hacer la línea de proyecto como se indicó en clase. Para iniciar podemos crear una nueva capa. Entonces vamos a crear una nueva capa que se llame línea de proyecto. Línea de proyecto. Vamos a darle que sea nuestra capa actual. Entonces seleccionamos el icono de capa actual y esperamos que se nos genere que esté encendida con el chulito verde. Vamos a darle un color rojo y un grosor de 30 para distinguirla de las otras líneas que tenemos trazadas. Vamos a empezar entonces a realizar ese alineamiento de línea de proyecto lo más cercano a la línea de ceros para mejorar pues, nuestro diseño. Entonces vamos a dar el comando de polilínea. Vamos a iniciar desde el punto C. Voy a desactivar las ayudas de acercamiento para evitar pues, confusión, que se vaya al punto que yo no deseo. Este fue el primer tramo que está en la zona plana. Voy a intentar hacer una recta lo suficientemente larga hasta llegar a este cambio de dirección. Recuerden que no es necesario que los puntos de los PI de la línea de proyecto coincidan exactamente con la línea de ceros, sino que estén muy cerca, porque generalmente en esos cambios de dirección es donde se crean las curvas. Entonces voy a ponerlo acá, algo cerca de esta línea de ceros. Voy a trazar una más o menos en este punto, otra en este punto, aprovechando que en esos PI voy a generar las curvas. Como es una polilínea, si me equivoco me puedo volver con el comando U para volverla a posicionar o la puedo editar posteriormente. La voy a volver otra vez, voy a poner esta más o menos aquí, aquí. Bueno, vamos a generar una curva aquí también, acá. Aquí sí me voy a ir recto hasta aquí para generar una curva. Aquí voy a pasar derecho hasta esta parte, subir, aquí, en esta parte podría decidir hacer una curva que pase por esta zona, entonces voy a poner el PI más lejos. Además el civil me va a permitir, una vez yo ya defina mi línea de proyecto, editarla, modificarla y se actualiza. Voy a otra vez utilizar mis ayudas de acercamiento para pasar exactamente por el punto A, que es una de las solicitudes del proyecto. Vuelvo a desactivar las ayudas de acercamiento. Sigo linealizando mi línea de ceros. Aquí recuerden que iba a ser un puente, entonces voy a hacer una curva antes del puente. Paso con mi puente hasta el otro lado. Y aquí, muy posiblemente cuando haga mi, mi rasante voy a ver que aquí voy a tener mucho corte, pero por ahora voy a dejarlo como me dio la línea de ceros con una pendiente del 4%. Y aquí termino en el punto B. Una vez ya tenemos nuestra línea de proyecto, vamos a ponerla un poco más gruesa para que la distinga.
Pues esa sería mi línea de proyecto, mi eje de vía que estoy tomando como definitivo. En este momento podríamos entonces nosotros convertir esta línea de proyecto, la podemos convertir en, en un eje, en un alineamiento. Para ello utilizamos el comando alineamiento que se encuentra en el creador de diseño, en la parte superior, alineamiento. Tenemos varias opciones para crear alineamiento. En este caso vamos a hacer un alineamiento desde objeto. Seleccionamos la polilínea que acabamos de dibujar, damos enter y nos fijamos que en una parte en el central se nos ha creado una flecha que nos indica el sentido del axizado. O sea, aquí le alcanzan a notar la flechita. Quiere decir que mi axizado va a iniciar en C, va a tener este recorrido, la flecha me indica que el axizado va a aumentar en este sentido, pasa por A y llega hasta B. Si quieren que el axizado inicie desde el otro lado, le darían reversa. Si aceptan el sentido del axizado que tiene, le dan enter. Una vez den enter, ustedes van a entrar al menú de creación de alineamiento. En este caso le voy a colocar eje proyecto. Hay diferentes tipos de alineamientos, en este caso Centerline para las vías, Ray para los ferrocarriles, Offset para los bordes de vía y misceláneo para otro tipo de proyecto. En este caso va a ser el eje de la vía, Centerline. Le puedo colocar una descripción, es opcional, y el axizado de inicio también se lo puedo colocar. En este caso quiero que inicie en 0, lo dejo como tal. Sitios es para definir áreas de trabajo donde las propiedades de los elementos son comunes. Hay varios estilos de alineamiento, es decir, diferentes tipos de letra, tamaños de letra, colores de las líneas. Vamos a dejar el de, bueno, vamos a pasarlo a propuesta. Vamos a activar los labels, es decir, las etiquetas, es decir, que me muestre axizados. Puedo decir que solamente me muestra axizado mayor y menor, axizados más los elementos geométricos horizontales y verticales, o que me muestre todos los labels disponibles, tanto velocidades como peraltes. Entonces vamos a escoger todos y podríamos crear curvas con un radio definido, un radio determinado por defecto de 200 metros. O podríamos dejarlo sin radios y nosotros crear los radios manualmente. Vamos a colocarlo con radios automáticos para facilitar acá el ejemplo. Ustedes ya toman la decisión. Y por último pueden decidir si borran o no la entidad de la polilínea base que utilizaron para crear el alineamiento. En este caso voy a dejarla. Voy a decir que no me la borre. Ustedes la pueden borrar porque finalmente ya no sería necesario ese elemento. Yo la voy a dejar para que verifiquemos inicialmente qué cambio le vamos a hacer a nuestro elemento de manera posterior. Le vamos a dar OK y automáticamente él me creó el alineamiento donde me dice que inicia en la estación 0 con una velocidad de 100 km por hora. Después tendremos que editar esas velocidades específicas, esas velocidades con las velocidades específicas que calculemos para cada uno de los tramos. Aquí encontramos el axizado, se ve muy saturado por el tipo de axizado y por la escala que estamos utilizando. Vamos a cambiar ese axizado para poderlo ver mejor. Seleccionamos los labels, entramos a editar esas labels, ese grupo de etiquetas, y podríamos decir que no las ponga paralelas, sino que las ponga perpendiculares para mejorar su visión. Perpendiculares con línea, aplicar, y mire que ya las tendríamos de esa manera. Algo más que podríamos hacer, acá me dice que está incrementando cada 20 y vemos que está muy saturado. Le voy a decir que me los ponga cada 50, le damos a aplicar y ya va mejorando la apariencia. Podríamos aquí, entrando a cada uno de los menús, cambiar o editar color,
tipo de letra, tamaño, texto, sufijo, prefijo, todo lo podríamos cambiar desde esa parte. Podríamos aquí el contenido, en vez de que me diga estación, podríamos ponerle como normalmente lo estamos definiendo nosotros, como K0 más 00, K, vamos a darle un espacio, ok, aplicar, aceptar, aplicar, ok, aplicar y aceptar. Y mira que ya nos está quedando con la definición que tendríamos nosotros, que sería K0 más 000, los metros. Normalmente siempre son en abscisas cerradas, por tanto no se utiliza decimales. Entonces aquí ya tendríamos nuestro abscisado, nuestras curvas por defecto creadas, que esas son las que tenemos que después configurar de acuerdo a la norma. Mire que mi abscisado, mi eje de vía está pasando por un puente. Yo podría posteriormente editar para que crucemos aquí por el puente, ahorita lo hacemos, para crear una curva aquí que pasemos por el puente y aprovechemos ese puente existente. Otra cosa que podríamos hacer es activar las vías para verificar cuál es el trazado de las vías existentes y aprovecharlo. Por ahora vamos entonces a apagar nuestro eje, nuestra línea de proyecto, la que hicimos como base para el alineamiento, y vamos a encender las vías, a ver que esas vías existentes, si estamos cerca, nos podrían servir como referencia. Vamos a ponerlas en color negro, vamos a ponerlas en un grosor de 30 y las vamos a encender, a ver si nuestro eje proyectado pasa cerca a una de esas vías. Y efectivamente estamos arrancando de una vía existente y el eje lo estamos tirando casi paralelo para hacer una tercera vía. Podríamos aprovechar ya la vía existente que tenemos aquí en color negro. Entonces vamos a hacer eso, vamos a aprovechar esta vía. Por tanto vamos a crear un nuevo PI. Para hacerlo seleccionamos el eje de la vía, entramos a la edición de la geometría y nos abre un menú que nos permite definir nuevos PI, eliminar algunos PI, que hacer un corte para separar un alineamiento, crear curvas horizontales, crear curvas espirales, que lo veremos posteriormente, borrar elementos o entidades, es decir, una curva que hayamos creado la podemos borrar. Ahorita hacemos el ejemplo, por ahora vamos a concentrarnos en crear nuevos PI. Entonces le damos a la opción nuevo PI y yo podría colocar aquí que quiero que me aparezca en este vía existente mi eje. Entonces le doy clic y mira que automáticamente él me desplaza el eje que tengo hasta esta nueva posición. Yo podría decir que quiero hacer un mejoramiento vial donde esta vía que tiene una geometría con algunas curvas la quiero mejorar, quitarle las curvas que existen, comprar los predios aledaños, hacer una ampliación. Eso ya serían como criterios de diseño. Aquí yo podría decir que tengo otro PI y lo mismo podría finalmente, no voy a crear otro PI, voy a mover este PI existente como para hacer otro tipo de ejemplo. Entonces vamos a darle enter y podríamos mover este PI desde el punto que nos está dando de punzamiento. Entonces ahí me dice que yo puedo partir allí mi eje o moverlo, que en este caso quiero moverlo, le doy clic y yo podría desplazarlo. Entonces mire que voy a quitar estas ayudas de acercamiento y voy a intentar que mi eje me coincida en esta parte con el eje existente para aprovechar esa vía que tengo allí. Entonces voy a poner mi PI más o menos en esta zona y miren que estoy tomando como referencia esta vía existente, mejorándola, haciéndole un ancho mayor. Voy a crear estas dos curvitas en este punto o podría mover este PI hasta esta parte
Ya ustedes van viendo cómo lo van optimizando. Aquí podría crear otro PI, en este caso lo voy a dejar así. Voy a llegar aquí a esta zona, voy a crear una curva. Podría yo omitir, vamos a hacer ese caso, omitir esta curva que tengo aquí para aprovechar esta vía que tengo en este sector. Entonces, para omitir un PI o eliminarlo, selecciono esta opción, pico exactamente sobre el vértice del PI y automáticamente ustedes ven que se eliminó. Aquí yo podría este PI moverlo un poco para aprovechar, como les digo, la vía existente que tenemos en esta zona. Y vamos a pasar como más rectos por aquí. Entonces, mire que si elimino este PI como tal, podríamos ya pasar directo o eliminamos mejor este de acá. Cualquiera de los dos los podemos eliminar y movemos este PI a esta zona. ¿Listo? No es obligatorio. Bueno, vamos a eliminar la curva para que me deje mover. Entonces en este caso utilizo el comando de eliminar subentidad, elimino la curva, se desaparece la curva, me queda solamente el quiebre o el PI que ya me permitiría moverlo con mayor libertad. Vamos a poner esta por aquí, vamos a decir que vamos a pasar derecho por esta zona, vamos a mejorar acá las velocidades. Aquí esta zona ya nos vamos a ir por una nueva vía que vamos a construir por acá paralela, es decir que este PI podría sobrar, vamos a eliminarlo, listo, y vamos a decir que ese va a ser nuestra alternativa. Vamos a utilizar algunos tramos que ya existen de vía, pero los vamos a mejorar quitándole quizás estas vías no sean una vía primaria o secundaria, sean vías de casas, tendremos que comprar predios, eso sería parte. Por acá les decía que podríamos aprovechar también este puente, podríamos hacer nosotros un quiebre para pasar por esta zona, volver a pasar por este puente. Vamos a decir que vamos a omitir esas vías, vamos a pasar ya cerca nuestra nueva línea de ceros, creando una nueva vía por la parte alta para subir. Digamos, hasta aquí ya tendríamos nosotros entonces definido nuestra vía. Como ustedes van a calcular los elementos geométricos para que les cumpla la norma, entonces vamos a empezar a utilizar este botón de la grilla, la vista de grilla, donde me aparece toda la información de nuestra vía. Esta información pues va a tener qué tramos son línea. Aquí mire que entre tres líneas no tengo ninguna curva y tendría que yo agregarle curvas. Vamos a hacer ese ejercicio, agregar esas curvas allí porque no sería necesario o no es necesario tener línea con línea sin una curva, a menos que el delta no lo amerite, que puede ser el caso que tenemos acá. Entonces, si el delta es menor a 3 grados, pues ya no sería necesario crear una curva. Entonces, de todas maneras verificaríamos la norma para ver si generamos o no generamos ese radios en estas deflexiones que son tan pequeñas. Por ahora, bueno, vamos a dejarlo así porque no podríamos generar unas curvas y la curva que generemos es un radio muy grande. Entonces vamos a dejar estas zonas así, vamos a volver a la grilla. Como ustedes van a necesitar esta información para crear el cuadro de velocidades específicas, entonces vamos a seleccionar todo. Vamos aquí a decirle que copiemos todo. Podemos abrir un archivo de Excel y le podemos dar pegar.
Mira que nos traemos toda la información. Como vimos en la clase, para las velocidades específicas, entonces vamos a necesitar las longitudes. En este caso vamos a ver la longitud. Necesitaremos esta información. Necesitaremos el ángulo del delta. Esa sería la información que necesitaríamos para hacer el estudio de velocidades específicas. Entonces podríamos utilizar esa tabla ocultando las otras columnas y luego utilizaríamos ya, igualmente podríamos copiarlo para el informe, tener la información del axisado, información de los elementos de la curva, como puede ser la externa, como puede ser la tangente. ¿Dónde está la tangente? Aquí está la tangente y la información requerida para nuestro diseño y para nuestro informe final. Entonces ya tendríamos la tabla importada tanto para generar el estudio de velocidades específicas como una vez ya ajustadas las velocidades específicas, el, la tabla resumen para el informe. Entonces vamos a hacer el ejercicio de borrar una curva para mostrarles cómo se crean curvas. Vamos a hacer el ejercicio con esta de aquí. Vamos a borrar la entidad, borremos esta curva, ya quedamos con un elemento sin curva. Vamos a hacer una curva simple. En este caso utilizamos el menú de curva simple entre dos tangentes definida por radio, aunque podemos hacerlo por cualquier elemento geométrico, externa, media, tangente. Entonces vamos a seleccionar tangente de entrada. Me dice que la tangente, la próxima tangente, es decir, la tangente de salida. Delta, ¿cuánto va a ser mi delta? Menor a 180 para que sea una curva interna. Si le digo mayor, pues haría como un distribuidor o una curva para un distribuidor vial. En este caso menor a 180. Y en la parte inferior nos da las diferentes opciones como podemos definir. En este caso por defecto dice especifique radio de 200 metros. Yo podría aquí darle por tangente, por externa, por grado de curvatura, los elementos geométricos vistos en clase. En este caso vamos a poner un radio de 300 metros, vamos a darle enter y automáticamente ya me generó en esta cambio de dirección un radio, una curva con radio de 300 metros. Vamos a darle clic derecho, él automáticamente me regenera el axisado de la vía. Yo podría modificar este radio de manera manual, seleccionando los puntos de pinzamiento y moverlo. Entonces yo cuando se desaparece es porque ya no puedo crecer más el radio, entonces digamos que quiero dejarlo hasta aquí. Mire que automáticamente lo puedo arrastrar, mover. La otra forma es desde el menú. Vamos a verificar cuál es este elemento. Esta sería la curva en la axisa 11-200. Vamos a ver, 11-200. Una curva en la 11-200. Aquí. Entonces cuando lo selecciono ya se resalta en rojo, tengo el elemento seleccionado. Yo podría también hacer el cambio del radio desde acá. Podría decir que no sea 338, sino darle un valor entero, 330, enter. Él automáticamente se ajusta. Entonces lo podemos hacer por la tabla de grilla, manualmente, para cambiar los radios. Entonces dejemos hasta aquí la información. Ya tienen las herramientas. Igualmente para curvas espirales, otro tipo de curvas, se hace el mismo procedimiento, pero en este caso curvas espirales sería por este menú, y la curva espiral que se utiliza, que es la clotoide, es una curva espiral entre dos entidades. Y como vimos en clase, necesitaríamos solamente la longitud de las espirales para definir entonces el radio y la longitud de esas espirales. Entonces ahí ya tendríamos
En ese caso, si vamos a definir una espiral, vamos a hacerlo de una vez, aprovechemos, vamos a generar acá mismo, vamos a volver a borrar el elemento, borremos este elemento y en vez de hacer una circular, hagamos una espiral, eliminado. Vamos a entrar al menú de la espiral, espiral, circular, espiral, definimos la tangente de entrada, definimos la tangente de salida, un delta menor a 180, me pide entonces el radio de nuestra curva, vamos a darle un radio de 100 metros, me dice que definamos la longitud de la entrada y salida, vamos a darle 50 y la de salida 50 y automáticamente él ya me creó mi curva espiral donde aparece aquí mi tangente espiral TS, mi espiral circular, mi punto geométrico de la circular espiral y mi espiral tangente. Entonces aquí tengo mis elementos, mis dos espirales, entrada, salida y mi curva circular central. Entonces, ahora sí, este sería como el trazado para definir. En un próximo video pues les mostraré cómo asignar las velocidades específicas a todos los elementos para que AutoCAD de manera automática verifique el cumplimiento de la norma de radio mínimos, tangentes mínimas y elementos horizontales que nos permitan definir nuestra geometría de acuerdo a la norma INVIAS 2008. Muchas gracias.